Hola chicos, buenas tardes o buenos días o buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Héctor de Dios Teche y creo que este es el primer acercamiento virtual que vamos a tener en esta materia que se llama economía política. ¿Sí? Así se llama, economía política. Bueno, vamos a ver con los primeros conceptos de lo que es economía. En realidad, como toda ciencia, este, como toda disciplina, ¿sí? La economía como tal no tiene una sola definición, tiene un montón de definiciones que hace que el concepto sea amplio, muy vasto, muy grosso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros por ejemplo podemos decir que la economía es el movimiento del dólar, que también tiene su reflejo en el precio de los productos que nosotros consumimos en casa, como también de las tarifas de los servicios, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, el precio de la soja de modo internacional, o cuánto está el kilo de carne, o cuánto vale un alfajor Jorgito de chocolate de 55 gramos de sabor y dulzura, que siempre varían, ¿sí? Van variando. Y eso es economía, ¿sí? También, por ejemplo, es economía cuando eh, uno está estudiando y quiere salir. Y entonces uno se plantea, ¿qué hago? ¿Me guardo la plata para salir a pasear perdón, para comprar libros para estudiar o la uso para pasear? También eso es economía, ¿sí? Entonces, la economía es algo muy amplio, pero vamos a considerar como primer concepto de economía que es esa ciencia social cuya finalidad es analizar cómo hace el hombre para satisfacer sus necesidades con los recursos que tiene, ¿sí? Y teniendo en cuenta que esas necesidades siempre se van regenerando, es decir, por caso, sería un concepto económico, no sé, por ejemplo, de lo que yo uso lo que usamos en mi casa o en la casa de cada uno de nosotros a la mañana para desayunar, ¿no? Una hipótesis, supongamos. Uno en la mañana, o por ejemplo, yo a la mañana me levanto, me hago unos matecitos, prendo la radio, bueno, antes voy al toilet, me ayorno, ¿no? Ahí me produzco, ¿sí? Preparo los mates, agarro un pancito, corto un pedacito así en fetas, así, le pongo manteca, preparo todo, bueno, y ahí desayuno, escuchando la radio para ver las informaciones más nuevas o si pasó alguna novedad que yo tengo que tener, que a mí me interesa. Y bueno, fíjense que ahí, por ejemplo, para que ocurra todo eso, tengo que estar viviendo en una casa, tengo que tener una cama, tengo que tener un baño instalado, tengo que tener agua corriente, tengo que tener, bueno, o agua. Tengo que tener una cocina, la cocina tiene que tener gas, tengo que tener una heladera donde voy a guardar la manteca, tengo que tener una pava, tengo que tener un mate, tengo que tener una yerba, tengo que tener un cuchillo. ¿Cuántas cosas tengo que tener para desayunar a la mañana solamente? Y ahí vemos, y por ejemplo, la yerba más temprano que tarde se consume, la manteca también se consume, y si como con mermelada también se consume, entonces tengo que renovarlo. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas cosas que yo tengo permanentemente que renovar pueda estar a mi alcance? ¿Sí? También tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay lugares donde los bienes, que son las cosas que consumimos, que tienen un valor económico, son más caras que en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, mire, viví en Tierra del Fuego, ¿no? 2 años. Y allá, por ejemplo, un octavo de sandía, o sea, imagínense, una sandía la cortás a la mitad. De esa mitad la cortás en cuatro. Ese cuarto de esa mitad, ¿sí? Que sería un octavo, ¿no? Ese cuarto valía en Ushuaia lo que en Buenos Aires valían 2 sandías, el precio, ¿no? Y la gente consumía. ¿Por qué? Porque le encantaba la sandía, pero imagínense, allá en Tierra del Fuego, al sur de la Patagonia, no es que hay vendedores de sandías por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, ahí el precio de una sandía era muchísimo más cara que el precio que existía acá en Buenos Aires. Ahí vemos que eso también es economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del
valor, dentro del precio de un bien, también hay otros factores externos al bien, a esa cosa, que lo encarecen. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, van con el profesor o la profesora de historia, o se fijan lo que pasó en la revolución industrial, ¿no? Con la invención de las máquinas a vapor, una de las grandes invenciones y más importantes fue el ferrocarril, ¿no? Que permitía llevar mucha cantidad de cosas en un solo momento o largas distancias. Entonces eso que hacía, bueno, lo que produjo fue abaratar un poco el precio de los bienes que se transportaban, ¿sí? Sin dejar que los productores pierdan ganancias. O sea, seguían ganando igual que antes o por ahí más que antes, y aún así el precio de la cosa estaba barata, ¿no? Era un poco más barata. Ahí vemos cómo hay una influencia de los bienes externos. Entonces vamos a tener en cuenta, vamos a decir que uno de los conceptos, o el primer concepto que vamos a hablar sobre economía es la ciencia social que estudia cómo se comporta el hombre para satisfacer sus necesidades de acuerdo a los recursos que tiene. Y hay que tener en cuenta que esos recursos, tanto los recursos como las necesidades, se van regenerando, y también el hombre tiene que regenerar, o sea, volver a generar lo que generó para satisfacer su necesidad, que se regenera. Es decir, la necesidad, por más que uno la satisfaga, vuelve a nacer. ¿Sí? Un ejemplo, si tengo sed, tomo un vaso de agua, ¿sí? Y me satisface. Pero después vuelve, tengo que tener sed. Entonces tengo que tener más agua, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que es la economía. Bien. Eso es el primer concepto que vamos a usar. Dentro de ese concepto vamos a tener en cuenta esto. Cuando nosotros decimos, es otro concepto que vamos a usar nosotros, ¿no? La economía, hay un autor que se llama Samuelson, así, Samuelson, como Samuel, pero con el sufijo son, Samuelson, ¿sí? Bueno, Samuelson. Este chaboncito que sabe mucho, que está bueno, un libro que hace él, ¿sí? Él dice que la economía se hace tres preguntas. La primera de las preguntas es ¿qué hacemos? ¿No? Y a eso es importante esa pregunta en economía. ¿Por qué? Porque vamos a hacer siempre productos que nosotros sabemos que van a ser consumidos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer, ahora que todavía no, pero cuando venga el otoño, vamos a hacer tortas fritas en lugar de hacer helados, ¿sí? O que también puede hacer helados, pero, bueno, comidas más calientes, pulóveres, camperas, ¿sí? Porque sabemos que esas cosas van a ser consumidas, ¿sí? Hay cosas que no se hacen, que ya no se hacen. Por ejemplo, hay una pregunta de un conjunto de instrumentos informales argentinos que se llama Lelutier, y ellos decían que no es bueno hacer bota de potro, porque a veces los potros no quieren usar botas. Bien, hay cosas que no vamos a usar. Imagínense, no vamos a hacer ventiladores para venderlos en la Antártida. Es medio difícil que en la Antártida te compre un ventilador, supongo, ¿sí? O hacer gamulanes. ¿Saben lo que es un gamulán? Una campera de cuero, así, toda con adentro forrada con corderito, toda así calentita, para vender en Brasil. ¿Quién te va a comprar un gamulán o un sobre todo en Brasil si hace el invierno más crudo brasileño, la temperatura es de 22, 23 grados? Andas así, andas en remerita. Bueno, entonces ahí es la primera pregunta que se hace la economía, que dice, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es lo importante, ¿no? Porque vamos a hacer algo que la gente consuma, que la gente necesite. Bien, por ejemplo ahora, ¿qué hacemos? Y barbijos, si todos usamos barbijos, vivimos usando barbijos, estamos en el 2021, plena pandemia, segunda ola, abril de 2021. Hay no sé cuántos contagiados en Argentina, ¿y qué nos conviene hacer? Y bueno, hay que hacer ahora lo que más sale son barbijos y vacunas, es lo que precisamos, por eso es lo que hay que hacer. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es la segunda pregunta que se hace la economía. ¿Cómo lo hacemos? Y acá cuando decimos cómo lo hacemos, lo importante es considerar que la materia prima, ¿sí? La materia prima es importante. Si vos te comprás una pizza, ¿no? Una pizza que cuesta 100 pesos, pero arriba tiene olor a queso,
Compañía y ¿dónde está el queso? ¿Dónde está la mozzarella? No, no hay, tiene olor, nada más. Pero bueno, es 100 pesos, barato. Pasa que el señor que vende esas pizzas, ¿sí? Ahorra ¿cómo se llama? En el producto, en el queso, en la mozzarella, y por eso es barata. Ahora vos vas, te compras una mozzarella que tiene un coso así de alto, de una pizza, ¿no? Así de alto de mozzarella y arriba rociado con un aceite de oliva que tiene una baranda riquísima y tiene un romerito así, te cuesta 600 pesos esa pizza, pero comes y estás contento, estás feliz, ¿sí? Eso está contento. Ustedes ven las películas norteamericanas, vean las pizzas que comen esa gente, pobre, increíble, tienen a Trump y esas pizzas, pobre gente. Entonces, ahí tenemos cómo vamos a hacer. Y ahí es importante, ¿por qué? Porque ahí tiene que ver a quién le quiero vender los productos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, una Ferrari, nadie la va a comprar para usarla de taxi, ¿no? El taxi que es un Fiat, o es un Chevrolet, o es un Dodge, no, Dodge no existe más. Es un Fiat, o un Chevrolet, o un Ford. Son marcas que son para eso, ¿sí? Nadie se va a comprar una Bugatti para usar de taxi en capital. Entonces, bueno, cada cosa está destinada a un cierto universo de personas y se hace con ese criterio, con ese tenor. La tercera de las preguntas que se hace la economía es ¿qué hacemos con las ganancias? ¿Por qué? Porque todo lo que se produce en la economía, la producción de economía, ¿no? Teniendo en cuenta los sujetos privados, ¿sí? Un sujeto privado, una persona privada, ¿no? Una persona jurídica o humana privada, ¿sí? Que lo que hace es buscar ganancia. Por ejemplo, Edesur es los dueños, es una empresa que está privatizada y los dueños quieren ganancia. Metrogas es una empresa de gas que está privatizada y los dueños quieren tener ganancia. Y así todo, ¿sí? El tren en Buenos Aires es nacional, es de la nación. Y el tren no busca tener ganancias. Y tiene, bueno, pérdidas, pero porque la finalidad del Estado nacional, provincial y municipal es el bien común. Ese es el bien común, el bien de todos, de la mayoría. Y bueno, a veces invirtiendo más de lo que uno debería poner, pero esa es la finalidad de las personas públicas, ¿sí? Ahora, personas privadas, como por ejemplo Johnson Johnson, no sé, Coca-Cola, Pepsi, Ford, eso lo que quieren es ganancias, son las ganancias. Entonces, en la hipótesis que estaba manejando Samuelson, ¿no? Que él es un norteamericano y allá no sé si hay algo público, no me acuerdo que haya algo público. Lo que hace Samuelson dice, bueno, ¿qué hacemos con las ganancias? Y con las ganancias, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, podemos hacer un montón de cosas. Por caso, podemos destinarla para comprar más mercadería, podemos destinarla para comprar más productos, podemos destinarla para producir más otra fábrica, otra empresa, otra sucursal, contratar más empleados, traer mayor equipamiento, comprar vehículos. O también, bueno, se puede comprar una casa, comprar otra empresa, el dueño puede viajar, el dueño, no sé, se puede comprar una mansión más linda, más agradable. Entonces es el destino que se le tiene las ganancias, ¿sí? Bien. Estas tres preguntas, qué hacer, cómo hacer y qué se hace con las ganancias, tienen una correlación de un análisis o investigación o estudio de los que se llaman los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Bueno, en economía se dice que hay tres factores de producción que analizando, estudiando e investigando estos tres factores de producción, uno consigue, uno va a alcanzar. Lo que va a alcanzar es mayor eficacia y eficiencia, ¿no? Esos son dos conceptos, ¿no? Va a haber eficacia y va a haber eficiencia. Entonces, el primero de los factores es el factor tierra, así se le llama, un factor que es tierra. Y en la tierra se puede considerar en dos análisis. Primero de los análisis como lugar donde se desempeña
la actividad, ¿no? La actividad económica. Ese es un lugar. Puede ser un local, puede ser una fábrica, puede ser un terreno, puede ser oficinas. Es un lugar, ¿sí? Y también, cuando se estudia la tierra, se estudia la materia prima. La materia prima necesaria para producir los bienes, ¿sí? Por ejemplo, se va a decir, bueno, por ejemplo, materia prima, Argentina tiene una importante economía agroexportadora, ¿sí? Y bueno, entonces hay agroganadera, y nosotros tenemos, gracias al terreno que tenemos nosotros, tenemos una buena producción de lo que es agrícola y lo que es los derivados de los animales domésticos. Distinto es, por ejemplo, Suiza o China, ¿no? Rusia, perdón, ni China ni Rusia, Japón. Japón es una isla montañosa y ahí no tiene los tipos para hacer tremendos terrenos de plantación de soja o tener, no sé, ganado. Eso no tienen. Entonces, bueno, ahí se estudia, ¿no? O por ejemplo, la producción de petróleo. Fíjense lo que es Dubái. Dubái, todos esos los países árabes que tienen petróleo, tienen una economía fundada en el petróleo, entonces no tienen necesidad de comprar tan bien económicamente. En cambio, por ejemplo, estados como Corea del Sur o como China o como Japón, que son estados industrializados, ¿sí? Necesitan el petróleo y lo importan. Y eso, bueno, modifica su economía, ¿sí? El segundo de los factores de producción es el trabajo, ¿sí? Que sería la mano de obra. Y bueno, eso, ahí se estudia lo que es los trabajadores, ¿no? Es decir, las personas que van a realizar, que se van a desempeñar en las funciones empresariales, los que van a trabajar. Entonces ahí tenemos, por caso, vamos a tener personal especializado y no especializado. Lo importante del personal especializado es que, bueno, esa gente estudió, no hay que enseñarle nada, sabe manejar, sabe trabajar, eso es importante. En cambio, el personal no especializado es, bueno, es diferente y eso cuesta un poquito más porque hay que enseñarlo. Y como tercer factor de producción están los valores, ¿no? Y los valores, ahí vamos a tener, por ejemplo, vamos a considerar las herramientas, las maquinarias, ¿sí? También vamos a considerar el reconocimiento público o crédito, que se le llama el crédito de la empresa, ¿sí? Imagínense, ¿a quién no le gustaría comprarse un Mercedes-Benz? Todo Mercedes-Benz está buenísimo. Pero Mercedes-Benz tiene propaganda en la tele, así, o en las revistas, ¿sí? Casi nada, pero todos conocemos lo bueno que es un coche Mercedes-Benz. Y ahí vemos, eso se llama crédito, ¿no? Mercedes-Benz no necesita hacerse publicidad, no hacerse propaganda para decir que es bueno, ya es bueno, ¿sí? En cambio, por ejemplo, podemos ver la competencia que hay entre otras empresas como Fiat, Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, que están ahí discutiendo a ver quién es el mejor y uno dice, che, ¿será bueno este coche? Bueno, esos son los tres factores de producción: la tierra, el trabajo y los valores. Bueno, ojalá les haya gustado, chicos. Nos vemos. Chao. Hasta luego.